te he transferido todo el dinero de mi madre a tu cuenta, cariño. Mañana nos largamos de esta vieja. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire de mi pasillo, como si alguien hubiera congelado el tiempo. Permanecí inmóvil, con la mano apoyada contra la pared para no desplomarme, mientras la voz de mi hijo Esteban seguía resonando desde su habitación. El teléfono que sostenía contra su oreja parecía un objeto extraño, casi siniestro, como si fuera el conducto por donde toda mi vida se estaba escapando. Soy Blanca Herrera, tengo 67 años y hasta ese momento creía conocer a mi propio hijo. Vivo en un barrio tranquilo del Mirador, en Córdoba, donde he pasado los últimos 40 años. Enviudé hace 7 cuando mi Ernesto, coronel del ejército, falleció tras una corta pero feroz batalla contra el cáncer. Me dejó esta casa y sus ahorros de toda una vida. Yo misma había trabajado como costurera desde joven, creando vestidos de novia que eran famosos en toda la provincia. Nuestras manos callosas habían construido un patrimonio modesto pero sólido, y ahora mi propio hijo planeaba robármelo todo. Sentí un sabor amargo subiendo por mi garganta mientras seguía escuchando, inmóvil como una estatua de sal. No, Verónica, ella no sospecha nada, continuó Esteban con una risita que nunca le había escuchado antes. La vieja cree que estoy ayudándola con sus inversiones. ¿Puedes creerlo? $200,000, amor. Suficiente para comenzar de nuevo en Cartagena, lejos de este maldito frío, lejos de sus quejas constantes, lejos de esta vida mediocre. Cada palabra era una puñalada. No solo planeaba robarme, sino que además me despreciaba. Me llamaba vieja, con ese tono desdeñoso, como si mis 67 años fueran una enfermedad contagiosa, como si no fueran años de sacrificio, gran parte de ellos dedicados precisamente a él. Retrocedí silenciosamente por el pasillo, mis pantuflas apenas rozando el piso de madera antigua. No quería que supiera que lo había escuchado. No todavía. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Llegué a la cocina y me senté en la mesa redonda donde tantas veces le había servido sus comidas favoritas, donde había escuchado sus problemas, donde había celebrado sus escasos logros. Mi mente viajó hacia atrás, como buscando pistas que hubiera pasado por alto. Esteban siempre había sido un niño difícil, problemático en la escuela, inconstante en la universidad que nunca terminó, inestable en sus trabajos que raramente duraban más de unos meses. Siempre tuve la esperanza de que maduraría, de que encontraría su camino. Incluso cuando regresó a casa hace 3 meses, tras su supuesto divorcio, ahora me preguntaba si eso también había sido una mentira. Parte de mí se alegró secretamente de poder tenerlo cerca otra vez, de poder cuidarlo como cuando era pequeño. Qué ingenua había sido, qué ciega, qué estúpidamente maternal. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve con firmeza. No era momento de llorar, era momento de actuar, porque lo cierto es que, aunque la confirmación me destrozaba el alma, no era completamente inesperada. Las sospechas habían comenzado semanas atrás. Primero fueron pequeñas cosas, documentos bancarios movidos del lugar, mi teléfono tomado prestado cuando lo dejaba cargando, preguntas demasiado interesadas sobre mis ahorros, sobre la venta de la casa de verano que había pertenecido a mi madre. Luego, conversaciones telefónicas que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Una mujer llamada Verónica, que supuestamente era su compañera de trabajo, en un empleo que nunca parecía requerir que saliera de casa. Una noche, hace apenas 2 semanas, lo encontré dormido en el sofá con mi tablet en las manos. Al recuperarla, vi que había estado navegando en mi aplicación bancaria. Fue entonces cuando la sospecha se transformó en una certeza dolorosa que ahora solo necesitaba ser confirmada. Y la confirmación acababa de llegar, brutal y sin filtros, escuchada por accidente mientras me dirigía a preparar mi té de manzanilla de las 5 de la tarde. «Cálmate, Blanca», me dije a mí misma, respirando profundamente. «Piensa, ¿qué opciones tenía? Podría confrontarlo de inmediato, gritarle, echarlo de casa. ¿Pero qué conseguiría? Negativas, excusas, quizás incluso que acelerara sus planes. Podría simplemente cambiar las claves de mis cuentas, pero eso solo detendría el problema momentáneamente sin abordar la traición en sí. No, necesitaba algo más definitivo,
algo que no solo protegiera mi dinero, sino que le enseñara una lección que jamás olvidaría. En ese momento recordé a Alberto Vega. El comisario Vega había sido amigo de mi difunto esposo desde la escuela. Ahora, próximo a jubilarse, seguía siendo una figura respetada en la comunidad. Él sabría qué hacer, cómo proceder legalmente. También pensé en Leonor Quintana, la gerente del banco donde guardaba mis ahorros desde hace 3 décadas. Una mujer que entendería perfectamente lo que significa que intenten aprovecharse de una vieja, como tan cariñosamente me llamaba mi hijo. Miré el reloj de pared, las 5:15 de la tarde. El banco cerraría en 45 minutos. Si me apuraba, podría hablar con Leonor hoy mismo. Tomé mi cartera y mis llaves con manos que ya no temblaban. Me detuve frente al espejo del recibidor para comprobar mi aspecto. Una mujer de cabello gris, recogido en un moño apretado, me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos y la boca, pero una mirada firme, determinada. No era la mirada de una víctima. Era la mirada de alguien que ha sobrevivido a guerras, enfermedades y pérdidas. Alguien que no se dejaría vencer fácilmente. ¿Vas a salir, mamá? La voz de Esteban me sobresaltó. Estaba parado en la entrada del pasillo, con el celular aún en la mano, observándome con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Sí, hijo, necesito comprar unos hilos para terminar el vestido de la nieta de Margarita. No me tardo. La mentira salió con naturalidad sorprendente de mis labios. Nunca había sido buena mintiendo. Ernesto siempre decía que podía leerme como un libro abierto, pero ahora, con la adrenalina corriendo por mis venas, parecía haber desarrollado un talento repentino para el engaño. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció, con ese tono solícito que antes me parecía atento y ahora sonaba calculador. No es necesario, querido. Aprovecha para descansar. Preparé budín de pan esta mañana. Está en la nevera si quieres. Salí a la calle sintiendo su mirada en mi espalda. El aire fresco de Córdoba en junio me golpeó el rostro, ayudándome a aclarar mis pensamientos. El barrio El Mirador estaba tranquilo a esa hora. Algunos niños jugando en la plaza central, ancianos tomando mate en los bancos bajo los naranjos, la rutina habitual de un martes cualquiera. Nadie podría imaginar la tormenta que se desarrollaba en mi interior mientras caminaba con paso decidido hacia el Banco Provincial. A medida que avanzaba, un plan comenzaba a formarse en mi mente. No sería una víctima pasiva en esta historia. No sería la vieja fácil de engañar que mi hijo creía que era. Le demostraría que subestimarme había sido su mayor error. Le prepararía una sorpresa que jamás olvidaría. El Banco Provincial mantenía ese aire señorial de las instituciones financieras antiguas. Columnas de mármol, mostradores de madera oscura, empleados con trajes formales incluso en pleno siglo XXI. Entré con paso decidido y pregunté por Leonor en la recepción. La joven me indicó que esperara un momento mientras la llamaba. 5 minutos después, Leonor Quintana apareció por una puerta lateral. Su cabello castaño con mechas plateadas perfectamente peinado. Su traje sastre impecable como siempre. Nos conocíamos desde hacía 30 años, desde que abrí mi primera cuenta después de casarme con Ernesto. Había visto crecer a mi hijo, había gestionado nuestras finanzas durante décadas. Blanca, qué sorpresa tan agradable, me saludó con un beso en la mejilla. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. ¿Sucede algo malo? Necesito hablar contigo en privado, Leonor. Es urgente. Me condujo a su oficina, un espacio acogedor con vista a la plaza principal, las paredes cubiertas de títulos universitarios y reconocimientos bancarios. Cerró la puerta y me ofreció asiento. Esteban intenta robarme, declaré sin preámbulos. Las palabras salieron bruscas, casi dolorosas en mi garganta. Era la primera vez que las pronunciaba en voz alta, haciendo la traición aún más real. Leonor me miró fijamente procesando mis palabras. No mostró sorpresa, lo cual me inquietó ligeramente. «Cuéntame qué ha pasado, Blanca», respondió finalmente, inclinándose hacia adelante. Le relaté todo. Las sospechas iniciales, los pequeños indicios y finalmente la conversación telefónica que había escuchado accidentalmente. Mientras hablaba, Leonor tomaba notas en un cuaderno pequeño, asintiendo ocasionalmente. «Blanca», dijo cuando terminé, «lamento mucho escuchar esto, pero debo ser honesta contigo. Hace una semana Esteban vino al banco con un poder notarial aparentemente firmado por ti.
solicitando acceso completo a tus cuentas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un poder? Jamás firmé semejante documento. Lo sospeché, continuó Leonor. La firma parecía auténtica, pero algo en su comportamiento me alertó. Le dije que necesitábamos verificación adicional y tiempo para procesar el documento. No le di acceso inmediato. Una ola de gratitud me invadió. La precaución de Leonor había retrasado los planes de mi hijo. El documento es falso, afirmé con vehemencia. Ernesto siempre decía que había que ser cauteloso con los poderes. Jamás firmaría algo así sin consultarlo contigo primero. Leonor asintió, sacando de su cajón una carpeta. Tenemos opciones, Blanca. Podemos bloquear todas tus cuentas inmediatamente. Podemos presentar una denuncia por intento de fraude o... Se detuvo, como evaluando si debía continuar. ¿O qué?, pregunté. ¿O podemos tenderle una trampa? Dejar que crea que su plan está funcionando mientras lo documentamos todo para las autoridades. La idea me provocó un escalofrío. No por miedo, sino por una extraña sensación de justicia poética. Explícame cómo funcionaría eso, pedí, sintiendo una determinación que creía olvidada surgir dentro de mí. Primero, debemos hablar con Alberto Vega, respondió Leonor. Necesitamos asesoría legal y policial. Si estás dispuesta, puedo llamarlo ahora mismo. Asentí. Mientras Leonor hacía la llamada, mi mente divagaba hacia el pasado. 3 meses atrás, cuando Esteban regresó a casa tras su supuesto divorcio, yo había estado genuinamente feliz. Después de años viviendo sola, la compañía de mi único hijo parecía un regalo del cielo. Al principio, todo parecía perfecto. Me ayudaba con las compras, arreglaba pequeñas cosas en la casa, me enseñaba a usar aplicaciones en mi teléfono. Mamá, necesitas modernizarte, decía riendo cuando me confundía con la tecnología. Déjame ayudarte con eso. Fue precisamente esa ayuda la que ahora reconocía como el inicio de su plan. Me convenció para instalar aplicaciones bancarias en mi teléfono, supuestamente para facilitarme la vida. Es más seguro que ir al banco con todo ese dinero en efectivo, mamá, insistía. Además, puedes ver tus saldos en cualquier momento. La voz de Leonor me devolvió al presente. Alberto vendrá en 20 minutos. Dice que no hagas nada hasta que lleguemos a un acuerdo sobre cómo proceder. Durante la espera, Leonor revisó mis cuentas. El patrimonio que Esteban pretendía robar ascendía exactamente a $217,463. No era una fortuna según los estándares actuales, pero representaba el trabajo de toda una vida. La pousada que vendimos tras la muerte de Ernesto, los ahorros de mi trabajo como costurera, la pequeña herencia de mis padres, todo lo que había acumulado pensando en una vejez tranquila y en ayudar eventualmente a mi hijo. ¡Qué ironía! Alberto Vega llegó puntual como siempre. A sus 60 años, mantenía la postura recta y el porte distinguido de quien ha pasado décadas haciendo respetar la ley. El uniforme de comisario le sentaba tan bien como 40 años atrás, cuando él y Ernesto eran jóvenes reclutas. Los tres nos sentamos en la oficina de Leonor mientras las últimas luces de la tarde se filtraban por las ventanas. Alberto escuchó atentamente mi relato, su expresión endureciéndose progresivamente. «Ese muchacho nunca fue bueno», murmuró cuando terminé. Ernesto lo sabía. Intentó disciplinarlo, pero se interrumpió, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. Pero yo sabía a qué se refería. Mi difunto esposo y mi hijo siempre habían tenido una relación complicada. Ernesto, estricto y recto como un junco, nunca supo cómo manejar el temperamento voluble de Esteban. «Blanca», continuó Alberto, «lo que tu hijo intenta hacer es un delito grave: falsificación de documentos, intento de estafa, abuso de confianza contra un adulto mayor. Podría enfrentar años de prisión». La palabra prisión resonó en mi cabeza. Por muy traicionada que me sintiera, la idea de mi único hijo tras las rejas me provocaba un dolor punzante. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. «Legalmente tienes varias», respondió. «Podemos presentar una denuncia formal ahora mismo. Podemos esperar a que intente hacer la transferencia y atraparlo en flagrante delito, lo cual resultaría en una condena más severa. O podemos intentar un enfoque intermedio. ¿Qué sugieres?». Alberto intercambió una mirada con Leonor. Lo mismo que pensó Leonor. Una trampa, pero bien planificada, legal y documentada. Durante la siguiente hora, los tres elaboramos un plan meticuloso.
Leonor crearía una cuenta especial que parecería pertenecer a Verónica, la cómplice de Esteban. Cualquier transferencia que él hiciera pensando que era hacia esa cuenta, en realidad permanecería bajo mi control legal, pero parecería haber sido exitosa desde su perspectiva. Necesitaremos evidencia sólida, explicó Alberto. Grabaciones, testigos, documentación de todo el proceso. Y sobre todo, Blanca, necesitaremos que mantengas la calma y sigas el guión exactamente. ¿Crees que puedes hacerlo?, preguntó Leonor con preocupación. Tendrás que actuar normalmente frente a él mientras todo esto sucede. Pensé en los vestidos de novia que había cosido durante décadas, en cómo mis manos debían permanecer firmes incluso cuando los nervios de las novias creaban tensión en el ambiente, en cómo había mantenido la compostura durante la larga enfermedad de Ernesto, sonriendo para él mientras mi corazón se rompía un poco cada día. Puedo hacerlo, afirmé con seguridad. Antes de salir del banco, los tres establecimos un cronograma. Leonor configuraría la cuenta trampa esa misma noche. Alberto reuniría a un pequeño equipo de oficiales de confianza para la operación. Yo debería mantener mi rutina exactamente igual. Quizás incluso darle a Esteban la oportunidad de acceder nuevamente a mi teléfono o computadora, aparentando ignorancia. Una última cosa, dijo Alberto cuando nos despedíamos. ¿Hay alguien más que pueda ayudarnos? ¿Un vecino? ¿Un amigo cercano que pueda servir de testigo adicional? Pensé inmediatamente en Domingo Pacheco, mi vecino viudo que vivía en la casa contigua. A sus 70 años, el exagente de seguridad privada mantenía una mente aguda y un ojo atento a todo lo que sucedía en la cuadra. Había sido amigo de Ernesto y, tras quedar viudos, habíamos desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la compañía ocasional. Domingo Pacheco podría ayudarnos, sugerí. Tiene experiencia en seguridad y Esteban nunca sospecharía de él. Alberto asintió. Excelente. Hablaré con él mañana a primera hora. Regresé a casa cuando ya había oscurecido. Las luces estaban encendidas y el aroma de comida recién preparada flotaba en el aire. Esteban había cocinado pasta, mi plato favorito. Otra manipulación que ahora veía con dolorosa claridad. «Mamá, me preocupé cuando vi que tardabas tanto», me saludó desde la cocina. «Pensé que solo ibas por hilos. Me encontré con Marta y sus nietas», mentí, colgando mi abrigo. «Ya sabes cómo son esas conversaciones. Imposible cortarlas. Te preparé carbonara», anunció con una sonrisa que ahora me parecía la de un extraño. «Y abrí ese vino que guardabas para ocasiones especiales». «¿Y cuál es la ocasión?», pregunté intentando que mi voz sonara normal. «¿Necesitamos una?». Solo quería consentir a mi madre favorita. Cenamos entre conversaciones triviales. Esteban habló de una supuesta entrevista de trabajo que tendría la semana siguiente, de planes futuros que sabía perfectamente que no pensaba cumplir. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, incluso reía de sus bromas mientras mi corazón se convertía en piedra. Después de cenar, como anticipando mis deseos, preparó un té de manzanilla. «Para que duermas bien, mamá», dijo con fingida preocupación. «Te he notado algo tensa últimamente». «Gracias, hijo», respondí tomando la taza. «¿Sabes? Estaba pensando en hacer algunos cambios en mis inversiones. Quizás podrías ayudarme con eso mañana». Vi el brillo de interés inmediato en sus ojos. El anzuelo había sido lanzado y él, como el depredador que creía ser, no dudó en morderlo. «Por supuesto, mamá. Sabes que la economía está complicada. Hay que ser inteligente con el dinero estos días. Siempre fuiste bueno con los números». Lo elogié, saboreando la ironía. «Confío en ti para estas cosas». Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de Esteban niño invadieron mi mente. Su primer día de escuela, sus rodillas raspadas después de caerse en bicicleta, su graduación de secundaria. ¿En qué momento se había convertido en este extraño calculador capaz de traicionar a su propia madre? Recordé una conversación con Ernesto poco antes de su muerte. Estábamos en el hospital durante una de sus últimas noches lúcidas antes de que la morfina lo sumiera en un estado de semiconsciencia. «Blanca», me había dicho con voz débil, «cuando me vaya, cuídate de Esteban. No es como parece». En ese momento, atribuí sus palabras a la medicación y el dolor. Ahora me preguntaba si Ernesto había visto algo en nuestro hijo que yo, cegada por el amor maternal, me había negado a reconocer durante décadas.
A la mañana siguiente, temprano, recibí un mensaje de Alberto confirmando que Domingo había aceptado ayudarnos. Leonor me informó que la cuenta trampa estaba configurada y lista. Todo estaba en marcha. Durante el desayuno, dejé casualmente mi teléfono sobre la mesa mientras iba a buscar más café. Desde la cocina, observé cómo Esteban lo tomaba rápidamente, desbloqueándolo con el patrón que seguramente me había visto usar cientos de veces. Sus dedos se movieron ágilmente por la pantalla, probablemente accediendo a la aplicación bancaria. Una sonrisa satisfecha cruzó su rostro antes de devolver el teléfono a su lugar original. «El café está delicioso hoy, mamá», comentó cuando regresé a la mesa. «Una receta nueva», respondí con naturalidad. «¿Te apetece acompañarme al centro comercial más tarde? Necesito comprar algunas cosas». «Lo siento, tengo que hacer unas gestiones importantes», se excusó, exactamente como esperaba. «¿Quizás mañana?» «Claro, no hay problema. Aprovecharé para visitar a Padre Sebastián entonces. Hace tiempo que no voy a la parroquia». Vi la sombra de preocupación en sus ojos. Esteban sabía que el párroco era uno de los pocos que siempre había visto a través de su fachada de hijo perfecto. El resto del día transcurrió con aparente normalidad. Yo tejiendo en el porche, Esteban entrando y saliendo con excusas vagas. Al anochecer recibí otro mensaje de Alberto. «Todo listo para mañana. La trampa está preparada». Esa noche, mientras preparaba la cena, Esteban recibió una llamada. Se alejó hacia el jardín para hablar, pero dejó la puerta entreabierta. Fragmentos de su conversación llegaron hasta la cocina. «Sí, todo listo. Mañana hago la transferencia. Ya revisé. El dinero está ahí. Nos vemos en el aeropuerto a medianoche». Continué removiendo la sopa como si no hubiera escuchado nada. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no por dolor, sino por anticipación. Las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba lista. Mi hijo creía estar a un paso de desaparecer con el fruto de mi trabajo de toda una vida. Lo que no sabía es que su vieja madre había preparado una sorpresa que jamás olvidaría. La noche transcurrió lenta, interminable. Cada crujido de la casa antigua me sobresaltaba. Cada sombra parecía contener amenazas invisibles. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de anticipación y tristeza. Mientras intentaba conciliar el sueño, repasaba mentalmente los detalles del plan que habíamos elaborado. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas bordadas que yo misma había confeccionado años atrás, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Alberto. «En posición. Domingo está listo también. Sigue el plan exactamente como acordamos». Me levanté con cuidado de no hacer ruido. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana. Esteban normalmente no despertaba hasta pasadas las 9, lo que me daba tiempo suficiente para preparar los últimos detalles. Me vestí con esmero, eligiendo un conjunto que reservaba para ocasiones especiales, una falda azul marino y una blusa crema con pequeños bordados en el cuello, regalo de mi difunta amiga Claudia. Si iba a enfrentar el día más difícil de mi vida, lo haría sintiéndome fuerte. En la cocina, preparé café y medialunas como cualquier mañana normal. El aroma del café recién hecho inundó la casa, una rutina cotidiana que contrastaba brutalmente con lo extraordinario de la situación. Mientras el café se filtraba, salí discretamente al jardín trasero, donde Domingo Pacheco me esperaba junto al limonero. «Buenos días, Blanca», me saludó en voz baja. Su rostro curtido reflejaba preocupación. Alberto me puso al tanto de todo. «Lo siento mucho». «Gracias por ayudarme, Domingo», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Está todo listo. Instalé pequeñas cámaras aquí y aquí», indicó, señalando puntos estratégicos del jardín y la entrada trasera. «Son discretas, pero captan audio y video con perfecta claridad. Alberto tiene acceso directo a la transmisión desde su vehículo». Domingo había trabajado durante 3 décadas para una empresa de seguridad privada antes de jubilarse. Su experiencia resultaba invaluable ahora. «Recuerda», continuó, «el dispositivo de grabación está en tu broche», señaló el pequeño broche de mariposa que me había entregado ayer, ahora prendido en mi blusa. «Parece decorativo, pero captura todo lo que suceda dentro de la casa». Asentí, agradecida por su meticulosidad. «Cuando Esteban haga la transferencia recibirás una notificación en tu teléfono», explicó. «Es crucial que actúes con normalidad, como si no la hubieras visto. Déjalo creer que su plan funciona».
¿Y si decide huir inmediatamente después?, pregunté, expresando mi mayor preocupación. No podrá. Alberto ha colocado oficiales de paisano vigilando todas las salidas. El taxista que vendrá a recogerlo esta noche es en realidad un agente. Además, Verónica está bajo vigilancia desde ayer. La mención de aquella mujer, cómplice en el plan para robarme, me provocó una punzada de curiosidad. ¿Sabes algo sobre ella? Domingo dudó un momento antes de responder. Alberto dice que tiene antecedentes por estafas similares en Tucumán y Santiago del Estero. Aparentemente, se especializa en ayudar a hijos a apropiarse del patrimonio de sus padres mayores. Una profesional de la maldad. La idea me revolvió el estómago. Tengo que volver adentro, murmuré, notando que había pasado demasiado tiempo fuera. Esteban podría despertar en cualquier momento. Estaré vigilando todo el día, me aseguró Domingo. Cualquier cosa. Solo necesitas abrir la ventana del baño. Es nuestra señal de emergencia. Regresé a la cocina justo cuando escuché movimiento en el pasillo. Esteban apareció en el umbral de la puerta, despeinado y con cara de sueño. Vestía el pijama azul que le había regalado en Navidad, luciendo momentáneamente como el hijo que alguna vez había sido. Buenos días, mamá. Madrugaste hoy. El dolor en las rodillas no me dejó dormir. Mentí, sirviendo café en 2 tazas. ¿Medialunas? Desayunamos conversando sobre trivialidades, el clima fresco de junio, las noticias del periódico local, los planes para el jardín. Si no supiera lo que sabía, habría sido una mañana perfectamente normal entre madre e hijo. Por cierto, mencioné casualmente mientras recogía los platos. Hoy me gustaría ir al banco a revisar esas inversiones que mencionamos. ¿Podrías acompañarme? Vi el destello de alarma en sus ojos rápidamente disimulado. Claro, pero ¿no sería más fácil hacerlo desde el teléfono? Te mostré cómo usar la aplicación bancaria, ¿recuerdas? Sabes que no confío del todo en esas cosas modernas, hijo. Prefiero hablar con personas reales, ver papeles firmados. Esteban pasó una mano por su cabello, claramente incómodo. Es que tengo esa entrevista de trabajo a las 11. Te había comentado. Cierto, lo olvidé por completo, exclamé fingiendo aflicción. Qué cabeza la mía. No te preocupes, iré sola entonces. No, espera, se apresuró a decir. ¿Qué te parece si te ayudo con la aplicación ahora mismo? Puedes ver todas tus cuentas, hacer transferencias, todo desde la comodidad de casa. Es lo que hace todo el mundo ahora. Sonreí interiormente. El pez mordía el anzuelo. Bueno, si insistes, mi teléfono está en la mesita de la sala. Durante la siguiente media hora, Esteban me dio un curso intensivo sobre banca móvil. Me mostró cada función de la aplicación, incluyendo cómo hacer transferencias, con la paciencia forzada de quien tiene un objetivo oculto. Fingí confusión en los momentos adecuados, pidiendo que repitiera ciertas instrucciones, aparentando torpeza con la tecnología. ¿Ves? Es muy sencillo, concluyó finalmente. No necesitas ir al banco para nada. ¡Qué maravilla!, exclamé con falso entusiasmo. Aunque sigo prefiriendo hablar con Leonor para las cosas importantes, me da más seguridad. Su expresión se ensombreció ligeramente ante la mención de Leonor. Las personas como Leonor pronto serán reemplazadas por aplicaciones, mamá. Es el futuro. Supongo que tienes razón, concedí. Por cierto, dejaré mi teléfono cargando mientras voy al mercado. ¿Necesitas que compre algo especial para el almuerzo? No, no te preocupes. De hecho, puede que no almuerce aquí. La entrevista podría extenderse. Otra mentira. Según lo que habíamos descubierto, no existía tal entrevista. Probablemente utilizaría ese tiempo para ultimar detalles con Verónica. Salí al mercado con una lista de compras innecesariamente larga, dándole amplio tiempo para actuar. Alberto me había asegurado que el teléfono estaba configurado para registrar cualquier actividad y enviar alertas a nuestro equipo. Mi ausencia sería la oportunidad perfecta para que Esteban realizara la transferencia que planeaba. El mercado de El Mirador bullía de actividad. Vendedores pregonando sus productos, amas de casa regateando precios, niños correteando entre los puestos. La normalidad de la escena contrastaba con el drama que se desarrollaba en mi vida. Me detuve en el puesto de hierbas de doña Josefina, comprando menta fresca y romero con deliberada lentitud. ¿Te encuentras bien, Blanca?, preguntó la anciana herbolaria, escrutándome con ojos perspicaces que habían visto demasiado en sus 80 y tantos años. Tienes una sombra en la mirada hoy. Estoy bien, Josefina, solo un poco cansada. Murmuró, no muy convencida.
Seleccionó cuidadosamente unas hojas de una planta que no reconocí y las añadió a mi compra. Tila, para los nervios. No me preguntes cómo, pero sé que la necesitarás. Agradecí su gesto con una sonrisa trémula. El pueblo siempre había tenido esa cualidad, todos conectados de maneras invisibles, perceptivos a los cambios en el aire, a las tormentas que se avecinaban. Mientras deambulaba por el mercado, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Alberto. Transferencia realizada, $217,000. La trampa funcionó perfectamente. Continúa según lo planeado. Mi corazón dio un vuelco. Esteban había dado el paso definitivo. Ya no había marcha atrás. Con manos temblorosas respondí con un simple entendido y continué mis compras como si nada hubiera ocurrido, aunque sentía que el mundo acababa de cambiar bajo mis pies. Regresé a casa 1 hora después, cargada de bolsas con productos que probablemente nunca usaríamos. Esteban me recibió en la puerta, inusualmente solícito, ayudándome con las compras. Su rostro mostraba una serenidad que ahora reconocía como la satisfacción del depredador tras una caza exitosa. Déjame ayudarte con eso, mamá. No deberías cargar peso con tus rodillas. Gracias, hijo. Siempre tan considerado. La farsa continuó durante el almuerzo. Esteban había cancelado su supuesta entrevista, preparando en su lugar un guiso de lentejas que sabía que me gustaba. Hablaba animadamente sobre planes futuros ficticios, sobre proyectos que jamás realizaría, sobre un mañana que planeaba pasar muy lejos de mí, disfrutando del dinero que creía haber robado. Estaba pensando, comentó mientras servía más vino en mi copa, que podrías considerar vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola cuando yo encuentre trabajo y me mude. Vender la casa de tu padre, no sé si podría. Los recuerdos los llevas en el corazón, mamá, no en las paredes. Filosofó con fingida sabiduría. Podrías comprar un apartamento más pequeño, más fácil de mantener, y el dinero extra de la venta te daría más tranquilidad. Más dinero para que tú me lo robes, pensé. Es una idea interesante, respondí en cambio. Lo consultaré con la almohada. La tarde transcurrió entre actividades rutinarias. Yo tejiendo en el porche, Esteban aparentemente ocupado con su computadora portátil. Pero noté cómo verificaba constantemente la hora, cómo respondía a mensajes con creciente frecuencia. La ansiedad de la fuga inminente. A las 6 de la tarde recibí otra actualización de Alberto. Verónica acaba de comprar 2 pasajes para Cartagena, Colombia. Vuelo de medianoche. Taxista agente confirmado para las 10:30 p.m. Todo el perímetro asegurado. La operación avanzaba según lo previsto. Me dirigí a la cocina para preparar la cena, eligiendo deliberadamente el plato favorito de Esteban, milanesas con puré de papas. Una última cena simbólica antes del juicio final. Mientras cocinaba, escuché a Esteban hablar por teléfono en susurros desde su habitación. La puerta entreabierta me permitió captar fragmentos. Todo listo. El dinero está en tu cuenta. La vieja no sospecha nada. Sí, me aseguré. El taxi a las 10:30. Lleva solo lo esencial. Nueva vida. Cada palabra era una puñalada, pero también una confirmación. Ya no había duda alguna sobre sus intenciones. La cena fue surreal. Esteban elogió mi cocina, recordó anécdotas de su infancia, incluso propuso un brindis por los buenos momentos. Era como si, en sus últimas horas antes de la traición final, quisiera absolver su conciencia a través de una pantomima de afecto filial. Mamá, dijo mientras recogíamos los platos, quiero que sepas que siempre te he querido, a mi manera. Por un segundo, un brevísimo instante, me pregunté si habría un atisbo de remordimiento genuino en sus palabras, pero su mirada calculadora, evaluando mi reacción, me devolvió a la realidad. Lo sé, hijo, respondí suavemente. Yo también te he querido siempre, incluso cuando me has decepcionado. Vi un destello de inquietud en sus ojos ante mis palabras, rápidamente sustituido por una sonrisa forzada. ¿Qué dices? ¿Cuándo te he decepcionado yo? Oh, todos cometemos errores. No tiene importancia ahora. A las 9 de la noche Esteban anunció que se iría a dormir temprano. Estoy agotado, mamá. Mañana será un gran día. Sí que lo será. Coincidí con una sonrisa enigmática. En cuanto escuché la puerta de su habitación cerrarse, envié un mensaje a Alberto confirmando que todo seguía según lo planeado. La respuesta llegó inmediata. Estamos listos. Recuerda, cuando escuches la señal, quédate en tu habitación hasta que yo te llame.
Me retiré a mi dormitorio, cambiándome al camisón y la bata que usaba habitualmente para dormir. Sin embargo, no me acosté. En cambio, me senté en la mecedora junto a la ventana, observando cómo la noche envolvía el barrio de El Mirador. Las luces de las casas vecinas se apagaban una a una, mientras la luna creciente proyectaba sombras plateadas sobre los tejados antiguos. A las 10:20 p.m., escuché movimientos furtivos en la habitación de Esteban. Pasos cautelosos, el sonido inconfundible de una maleta siendo arrastrada. Me mantuve absolutamente inmóvil, respirando con calma forzada, el corazón martilleando en mi pecho. 10 minutos después, el timbre sonó discretamente. El taxi había llegado. Escuché a Esteban abrir la puerta principal con cuidado extremo, susurrando algo al conductor. Luego, silencio. Esperé, contando los segundos mentalmente. 30, 40, 50. El estallido de actividad fue repentino y ensordecedor. Voces autoritarias identificándose como policía, el sonido de forcejeo, la exclamación sorprendida de Esteban. Luego, el timbre de la casa sonó con insistencia. Era la señal. Me levanté lentamente de la mecedora y me dirigí a la puerta principal. La escena que me recibió quedaría grabada en mi memoria para siempre. Esteban esposado junto al vehículo policial, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Alberto Vega leyéndole sus derechos, oficiales uniformados documentando la escena, y en la acera de enfrente, otra patrulla donde una mujer joven, presumiblemente Verónica, protestaba vehementemente mientras era introducida en el vehículo. Cuando Esteban me vio, sus ojos se agrandaron con sorpresa, luego se estrecharon con furia. ¿Tú?, gruñó, la comprensión iluminando su rostro. ¿Me tendiste una trampa? Me acerqué lentamente, sintiendo las miradas de los oficiales, de los vecinos que comenzaban a asomarse a sus ventanas, atraídos por el alboroto. No, hijo, respondí con voz clara que resonó en la noche silenciosa. Tú te tendiste la trampa solo. Yo solo te di suficiente cuerda para que te colgaras con ella. El tiempo pareció detenerse en aquella calle del Mirador. Las luces de las patrullas teñían de azul y rojo las fachadas coloniales, creando un escenario casi cinematográfico. Los vecinos, algunos en pijama, otros aún vestidos, comenzaban a congregarse a distancia prudente, susurrando entre ellos, señalando discretamente la escena que se desarrollaba frente a mi casa. La expresión de Esteban transitó del shock a la furia y finalmente a algo que nunca había visto en su rostro: derrota. Sus hombros, siempre erguidos con arrogancia, se desplomaron visiblemente cuando comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Señora Herrera, se acercó a Alberto con formalidad profesional, consciente de los testigos. Necesitamos su declaración oficial. ¿Podemos pasar? Asentí, incapaz de articular palabras en ese momento. Mientras nos dirigíamos hacia la entrada, Esteban intentó llamar mi atención. «Mamá, esto es un malentendido», gritó, la desesperación evidente en su voz. «Puedo explicarlo todo. No les creas. Sabes que nunca te haría daño». Me detuve y me giré lentamente. Nuestras miradas se encontraron bajo la luz amarillenta del farol de la calle. Por un instante, vi al niño que había criado, al adolescente rebelde, al joven problemático, todas las versiones de mi hijo superpuestas en el hombre adulto que ahora me miraba suplicante. «Ya no más mentiras, Esteban», respondí con una calma que no sabía que poseía. Las grabaciones, las transferencias, los documentos falsificados, todo está documentado. ¿Grabaciones? Su rostro palideció. ¿Me has estado espiando en mi propia casa? En mi casa, corregí. La casa que tu padre construyó con su trabajo honesto. La casa que querías vender en cuanto me hubieras robado hasta el último centavo. Un oficial se acercó a Esteban y lo condujo hacia el vehículo policial. Mientras lo introducían en el asiento trasero, pude ver cómo su mirada buscaba algo o a alguien en la multitud de curiosos, probablemente a Verónica, sin saber que ella ya estaba en la otra patrulla, enfrentando sus propios cargos. La sala de mi casa, normalmente acogedora con sus muebles antiguos y fotografías familiares, se transformó rápidamente en una improvisada estación policial. Oficiales tomaban notas, fotografiaban documentos, instalaban equipos de grabación. Me senté en mi sillón favorito,
aquel donde Ernesto solía leer el periódico cada tarde, sintiéndome extrañamente ajena a mi propio hogar. Necesitamos que nos cuentes todo desde el principio, indicó una oficial joven de apellido Morales, encargada de tomar mi declaración. Cada detalle, por insignificante que parezca. Durante la siguiente hora relaté todo: las primeras sospechas, las conversaciones escuchadas, la visita al banco, el plan elaborado con Alberto y Leonor, la cuenta trampa, las grabaciones. Mi voz sonaba mecánica, incluso a mis propios oídos, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Un caso policíaco que había visto en alguna de esas series televisivas que Ernesto disfrutaba. «Has hecho lo correcto, Blanca», me aseguró Alberto cuando terminé, apoyando brevemente su mano sobre mi hombro. «Muchas personas en tu situación no tienen el valor de enfrentar algo así». «No se trata de valor», respondí, sintiendo finalmente el peso emocional de todo lo ocurrido. «Se trata de justicia y de enseñanza». Cerca de la medianoche, cuando los oficiales finalmente comenzaron a retirarse, Domingo apareció en la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «No deberías quedarte sola esta noche», sugirió. «Mi sobrina Luisa tiene una habitación extra, o puedo quedarme aquí en el sofá». La idea de pasar la noche en aquella casa, rodeada de recuerdos y ahora de nuevos fantasmas, me resultó repentinamente insoportable. «Acepto la oferta de tu sobrina», decidí. «Solo necesito empacar algunas cosas». Mientras preparaba una pequeña maleta con lo esencial, mi mirada se detuvo en la fotografía familiar que ocupaba un lugar privilegiado en mi mesita de noche. Ernesto, Esteban y yo, en aquel viaje a las cataratas del Iguazú, cuando Esteban tenía 12 años. Sonrisas genuinas, abrazos sinceros, una familia que parecía perfectamente feliz. ¿Dónde había comenzado todo a torcerse? ¿En qué momento mi hijo había dejado de ser aquel niño para convertirse en un hombre capaz de traicionar tan profundamente a su propia madre? La pregunta me atormentaría por mucho tiempo. La casa de Luisa, una acogedora construcción moderna a las afueras del Mirador, me recibió con la calidez que tanto necesitaba. A pesar de habernos conocido solo superficialmente en celebraciones del barrio, la sobrina de Domingo me trató como a una tía querida, preparándome un té de tila y acondicionando la habitación de invitados con esmero. «Mi tío me contó lo básico», dijo mientras me acompañaba a la habitación. «No necesitas explicar nada, solo descansa». El sueño, sin embargo, se negó a visitarme esa noche. Permanecí despierta, observando el techo desconocido, reviviendo una y otra vez los eventos de las últimas semanas. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, me encontraron exhausta pero resignada. Un nuevo día comenzaba, y con él, una vida que nunca había imaginado para mi vejez. A las 9 de la mañana, Alberto llamó para informarme que necesitaban mi presencia en la comisaría para formalizar la denuncia. Luisa insistió en acompañarme, una presencia silenciosa pero reconfortante a mi lado durante el trayecto. La estación policial bullía de actividad, oficiales entrando y saliendo, teléfonos sonando constantemente, civiles esperando para presentar diversos tipos de denuncias. Me condujeron a una oficina en la parte trasera, más tranquila y privada. «Esteban ha solicitado verte», informó Alberto sin preámbulos una vez que estuvimos sentados. «Está en una celda de detención temporal. El juez decidirá hoy si concede libertad provisional o prisión preventiva mientras se instruye el caso». La idea de enfrentar a mi hijo provocó sensaciones contradictorias. Por un lado, temía que intentara manipularme nuevamente. Por otro, necesitaba confrontarlo, entender, quizás incluso encontrar algún tipo de cierre. «¿Qué me recomiendas?», pregunté. Alberto reflexionó un momento antes de responder. «Profesionalmente te diría que no es necesario. Ya tenemos suficientes pruebas para proceder con los cargos». Personalmente, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Personalmente creo que necesitas ese momento, Blanca, para sanar». Media hora después, me encontré en una pequeña sala dividida por un cristal. Del otro lado, Esteban apareció escoltado por un guardia. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ahora arrugada. Su rostro mostraba signos evidentes de una noche sin sueño. Ojeras profundas, barba incipiente, mirada enrojecida. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, fue él quien habló primero.
su voz distorsionada ligeramente por el intercomunicador. «Supongo que debo felicitarte», dijo con una sonrisa amarga. La vieja ingenua resultó más lista que todos nosotros. «No vine aquí para recibir tus felicitaciones ni tus insultos», respondí con calma. «Vine para preguntarte algo que me atormenta. ¿Por qué, Esteban? ¿Qué te hice para merecer esto?» Su risa seca resonó en la pequeña cabina. «¿Qué me hiciste? Nada, mamá. Absolutamente nada. Y ese es precisamente el problema. No entiendo». «Por supuesto que no entiendes», continuó, inclinándose hacia adelante. «Nunca entendiste. Papá siempre fue el estricto, el disciplinador, el que exigía excelencia. Y tú simplemente existías a su sombra, dejándolo moldearme según sus expectativas imposibles. Nunca me defendiste, nunca interviniste cuando sus métodos se volvieron crueles». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación inesperada. Era así como veía nuestra dinámica familiar, como una madre ausente que permitía abusos. Recordé las discusiones entre Ernesto y Esteban, cada vez más frecuentes durante su adolescencia, los castigos que consideré severos pero justificados. ¿Había sido cómplice por omisión? «Tu padre te amaba», logré articular. «A su manera, repitió Esteban con desprecio. «Su manera me destruyó, mamá, y tú lo permitiste. Así que sí, cuando regresé hace 3 meses tenía un plan. No fue algo espontáneo. Verónica y yo llevábamos planeándolo casi 1 año, esperando el momento adecuado. Sentí culpa, quizás al principio, pero luego recordaba cada humillación, cada vez que me hizo sentir insuficiente, cada vez que te quedaste callada mientras él destrozaba mi autoestima, y la culpa desaparecía. Escuché su versión con creciente consternación, no porque justificara sus acciones, sino porque contenía suficientes granos de verdad como para resultar dolorosa. Ernesto había sido estricto, a veces excesivamente, y yo, temerosa de contradecirlo, de provocar conflictos matrimoniales, había optado muchas veces por el silencio. «Nada de eso justifica lo que intentaste hacer», dije finalmente. «No busco justificación», respondió sorprendiéndome. «Solo te doy la respuesta que viniste a buscar. Ahora tienes tu porqué. ¿Te hace sentir mejor?» «No», admití, «pero quizás algún día nos ayude a ambos a encontrar algo de paz». Me levanté para marcharme, sintiendo que había obtenido lo que necesitaba, aunque fuera dolorosamente diferente a lo que esperaba. «¿Sabes qué es lo irónico?», añadió Esteban cuando ya me dirigía hacia la puerta. «Siempre imaginé que cuando finalmente confrontara todo esto, me sentiría liberado. Pero ahora solo me siento vacío». Nuestras miradas se encontraron una última vez. «Yo también, hijo», respondí con sinceridad. «Yo también». La semana siguiente transcurrió en una nebulosa de procedimientos legales, visitas a la fiscalía, consultas con abogados. La noticia se había extendido por el mirador como fuego en pradera seca. El hijo de la costurera que intentó robarle todo. La viuda del coronel traicionada por su propio hijo. Titulares no escritos pero susurrados en cada rincón del pueblo. Evité regresar a mi casa, agradeciendo la hospitalidad continuada de Luisa. La idea de habitar aquellas habitaciones, ahora manchadas por la traición, me resultaba insoportable. Fue Domingo quien sugirió una solución temporal. «Mi hermana tiene una casita vacía cerca del lago», propuso una tarde mientras tomábamos café en la terraza de Luisa. «Nada lujoso, pero tranquilo. Podrías quedarte allí mientras decides qué hacer a largo plazo». La oferta resultó providencial. 3 días después, me instalé en una modesta pero encantadora cabaña a orillas del lago San Roque. Paredes de madera, un pequeño muelle que se adentraba en aguas tranquilas, montañas en el horizonte que cambiaban de color con cada atardecer. Un lugar para sanar, para reflexionar, para decidir. Leonor me visitó el fin de semana, trayendo consigo no solo pasteles de su panadería favorita, sino también noticias. «El juez ha dictado prisión preventiva para ambos», informó mientras compartíamos té en el porche. «Las pruebas son contundentes. Falsificación de documentos, intento de estafa agravada por el vínculo familiar, asociación ilícita. Esteban enfrenta entre 3 y 6 años. La cifra resonó en mi cabeza. 3 a 6 años. Mi hijo, por muy culpable que fuera, encerrado durante lo que podrían ser los últimos años de mi vida. ¿No hay alternativas?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma.
Leonor me estudió con ojos perspicaces. ¿Estás considerando retirar los cargos? No, respondí tras un momento de reflexión. Pero quizás algún tipo de acuerdo, algo que incluya tratamiento psicológico, servicio comunitario. Hablaré con el fiscal, prometió Leonor. Tiene cierta discreción en estos casos, especialmente tratándose de un primer delito formal. Cuando se marchó, me quedé contemplando el lago, sus aguas teñidas de naranja y púrpura por el atardecer inminente. Un pato solitario surcaba la superficie, dejando una estela perfecta que gradualmente se desvanecía, como las certezas de mi vida, pensé, como los planes que había hecho para una vejez tranquila rodeada de familia. Esa noche, revisando antiguos álbumes fotográficos que había traído conmigo, encontré algo que había olvidado por completo. Un cuaderno pequeño encuadernado en cuero, oculto entre páginas de recuerdos. El diario de Ernesto. Con manos temblorosas lo abrí. Las páginas amarillentas contenían la letra pulcra y ordenada de mi esposo, tan característica como su personalidad metódica. 10 de abril 1985. Hoy cumple 6 años. Le regalé su primera bicicleta de grande, como él dice. Quería una roja, pero solo encontré azul. Se desilusionó visiblemente, pero fingió alegría para no disgustarme. Ese niño tiene una sensibilidad que me preocupa. El mundo no perdona a los sensibles. Debo endurecerlo, prepararlo para la vida que le espera. Blanca no lo entiende. Cree que soy demasiado severo. Quizás tenga razón, pero alguien debe moldearlo en un hombre fuerte. Continué leyendo entrada tras entrada, lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. El diario revelaba a un Ernesto muy diferente al que creía conocer. Un hombre plagado de inseguridades sobre su capacidad como padre, convencido de que la severidad era la única forma de amor verdadero, torturado por su incapacidad para conectar emocionalmente con su hijo. 23 de septiembre 1990. Otro enfrentamiento con Esteban, 11 años, y ya me desafía abiertamente. Tuve que castigarlo con dureza. Blanca lloró después, cuando creyó que no la veía. No entiende que esto me duele más a mí que a él. No entiende que intento salvarlo de convertirse en alguien como mi padre, débil, manipulable, eventualmente destruido por sus propias flaquezas. La revelación me golpeó como una ola inesperada. Ernesto, mi estricto y aparentemente inquebrantable Ernesto, había estado actuando desde sus propios traumas no resueltos, desde sus propios miedos paternales. Y yo, por respeto mal entendido, por temor al conflicto, había guardado silencio, permitiendo que aquella dinámica tóxica floreciera bajo nuestro techo. 14 de julio 1997. Esteban abandonó la universidad, como imaginé que haría. Me culpa a mí. Dice que nunca le di opciones, que lo presioné a seguir una carrera que odiaba. Quizás tiene razón. Quizás todo lo que he hecho ha sido un error. Blanca intenta mediar, pero ya es tarde. Veo en sus ojos algo que me aterra, el mismo resentimiento que yo sentía hacia mi propio padre. La historia se repite y no sé cómo detenerla. Leí hasta el amanecer, descubriendo verdades que habían permanecido ocultas durante décadas bajo el barniz de nuestra aparente normalidad familiar. Cuando cerré el diario, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, una certeza se había formado en mi interior. Todos éramos culpables y víctimas a la vez en esta historia. Esteban había elegido el camino del engaño y la traición, y debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero Ernesto y yo habíamos sentado las bases de ese desenlace, con nuestras propias acciones y omisiones. Tomé el teléfono y marqué el número de Alberto. Cuando respondió, mi voz sonaba clara y decidida. Necesito que me ayudes a concertar una visita con el fiscal. Creo que tengo información relevante para el caso de mi hijo. El despacho del fiscal Ramírez parecía diseñado para intimidar. Muebles oscuros y pesados, estanterías repletas de gruesos volúmenes legales, una ventana estrecha que apenas permitía el paso de la luz. El propio fiscal, un hombre de unos 50 años con cabello prematuramente blanco y mirada penetrante, emanaba una autoridad tranquila pero innegable. Señora Herrera, me saludó indicándome que tomara asiento frente a su escritorio. El comisario Vega me explicó que tiene nueva información relevante para el caso de su hijo. Alberto, sentado a mi lado, me dio un ligero asentimiento de ánimo. Había accedido a acompañarme,
No como oficial en este momento, sino como amigo de la familia. Así es, confirmé, colocando sobre la mesa el diario de Ernesto. He encontrado algo que no cambia los hechos del caso, pero sí proporciona contexto. Durante la siguiente hora, expliqué al fiscal lo que había descubierto en aquel pequeño cuaderno de cuero. Le hablé de la relación compleja entre Ernesto y Esteban, de los patrones tóxicos que se habían perpetuado de generación en generación, de mi propio papel como testigo silenciosa de una dinámica familiar dañina. Comprendo su punto, señora Herrera, dijo finalmente Ramírez, hojeando algunas entradas del diario. Pero debo ser claro, estos antecedentes familiares, aunque dolorosos, no constituyen una justificación legal para el delito cometido. No busco justificación, respondí con firmeza. Mi hijo intentó robarme y debe responder por ello, pero solicito considerar estas circunstancias al momento de decidir la modalidad de la pena. El fiscal se reclinó en su silla, estudiándome con curiosidad. ¿Qué propone exactamente? Una sentencia que incluya terapia psicológica obligatoria, servicio comunitario significativo, preferiblemente con adultos mayores, para que comprenda el valor y la dignidad de las personas de mi edad. Y dudé un momento antes de continuar. La posibilidad de una condena condicional tras un periodo inicial de reclusión. Ramírez intercambió una mirada con Alberto antes de responderme. Señora, con todo respeto, su hijo y su cómplice planearon meticulosamente defraudarla de todas sus posesiones. Prepararon documentos falsos, manipularon su confianza, pretendían abandonarla sin recursos en su vejez. No es un delito menor. Lo sé mejor que nadie, afirmé, sosteniendo su mirada. Viví la traición en carne propia, pero también sé que la justicia verdadera no se trata solo de castigo, sino de reparación y rehabilitación. Esteban necesita entender la gravedad de sus acciones, pero también necesita la oportunidad de reconstruirse como persona. El fiscal permaneció en silencio, considerando mis palabras. Finalmente, asintió lentamente. Presentaré su solicitud ante el juez. No puedo prometer resultados, pero su perspectiva como víctima directa será considerada significativamente. Al salir de la fiscalía, el peso que había cargado durante semanas parecía ligeramente más liviano, no porque hubiera perdonado a Esteban. Ese proceso apenas comenzaba y tomaría tiempo, sino porque por primera vez desde que descubrí su traición, sentía que estaba actuando desde la sabiduría y no solo desde el dolor. ¿Estás segura de esto, Blanca?, preguntó Alberto mientras caminábamos hacia su automóvil. No, admití con honestidad, pero estoy segura de que necesito intentarlo, por él, por mí y por Ernesto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Permanecí en la cabaña junto al lago, encontrando consuelo en su aislamiento. Las mañanas las dedicaba a largos paseos por la orilla, observando las montañas reflejadas en aguas cristalinas. Las tardes, a repasar álbumes fotográficos y releer el diario de Ernesto, descubriendo nuevas capas de complejidad en nuestra historia familiar. Una semana después de mi visita al fiscal, recibí una llamada inesperada. Era Gabriela Ortiz, la abogada que Alberto me había recomendado para representarme en el caso. «Tengo noticias, señora Herrera», anunció sin preámbulos. El fiscal Ramírez ha ofrecido un acuerdo a la defensa de su hijo. 3 años de condena, con posibilidad de libertad condicional tras el primero, si cumple satisfactoriamente con terapia psicológica y servicio comunitario en un centro de adultos mayores. ¿Y Verónica?, pregunté, recordando a la mujer que había sido cómplice en toda esta trama. Su caso es diferente. Tiene antecedentes por estafas similares en otras provincias. Enfrentará una condena más severa. Tras colgar, permanecí largo rato en el porche de la cabaña, observando el oleaje suave del lago, procesando la noticia. 3 años, un tiempo considerable, pero no una eternidad. Una oportunidad quizás para que ambos sanáramos, cada uno a su manera. 2 días después, solicité permiso para visitar a Esteban nuevamente. Esta vez, en lugar de la pequeña sala dividida por un cristal, nos asignaron una habitación supervisada, pero más personal. Mi hijo entró escoltado por un guardia que se posicionó discretamente junto a la puerta. Se veía diferente, más delgado, con el cabello más corto, pero también con una extraña calma que no había notado en nuestra última conversación.
Gracias por venir, dijo, tomando asiento frente a mí. No esperaba verte tan pronto. Tu abogado debe haberte informado sobre el acuerdo propuesto por Fiscalía. Comencé, yendo directamente al punto. Asintió lentamente. Me dijo que interviniste a mi favor, que entregaste el diario de papá. Creí que era importante que entendieran el contexto completo. Esteban jugueteó nerviosamente con sus manos, un gesto que recordaba de su infancia cuando debía confesar alguna travesura. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Después de lo que intenté hacerte, ¿por qué interceder por mí? La pregunta, aunque esperada, me hizo reflexionar. ¿Por qué lo había hecho realmente? ¿Simple instinto maternal? ¿Culpa por mis propias omisiones pasadas? ¿Un intento de espiar los errores de nuestra familia? Porque los dos merecemos algo mejor que perpetuar este ciclo. Respondí finalmente. Tu padre te dañó con su rigidez excesiva. Yo te dañé con mi silencio cómplice. Y tú intentaste dañarme con tu traición. En algún punto, alguien debe tener el valor de romper la cadena. Esteban desvió la mirada hacia la pequeña ventana enrejada que mostraba un fragmento de cielo. Leí algunas partes del diario durante el proceso de descubrimiento de pruebas, confesó. Nunca imaginé que papá, que tuviera sus propias inseguridades, sus propios demonios, completé. Ernesto creció con un padre alcohólico y violento. Nunca te lo contamos. Prometió que sería diferente, pero en su intento de protegerte de sus propios traumas, terminó creando otros nuevos. Un silencio reflexivo se instaló entre nosotros. Afuera, el sonido distante de una sirena policial, el murmullo de conversaciones en el pasillo, el tic-tac constante del reloj en la pared. Acepté el acuerdo. Reveló finalmente Esteban. 3 años, con posibilidad de libertad condicional después del primero. Lo sé. Verónica no tuvo la misma suerte. Era su tercera estafa similar, comenté. ¿Sabías a qué se dedicaba cuando la conociste? Esteban negó con la cabeza. No al principio. Para cuando lo descubrí, ya me había convencido de que era una forma legítima de recuperar lo que merecíamos. Tiene un don para retorcer la realidad. ¿La amabas? La pregunta salió espontáneamente, nacida de una curiosidad genuina. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Creía que sí. Ahora no estoy seguro de haber sabido jamás lo que significa realmente amar a alguien. Otra revelación dolorosa, otro fracaso en nuestra educación como padres. El juez ha ordenado terapia como parte de tu condena, mencioné, cambiando ligeramente el tema. Y servicio comunitario en un centro de adultos mayores cuando obtengas la condicional. Lo sé. Supongo que es poética justicia, ¿no? El hijo que quiso robar a su madre anciana, cuidando de ancianos desconocidos. No lo veas como un castigo, sugerí. Véalo como una oportunidad para reconectar con la parte de ti que sabe cuidar, que sabe valorar la experiencia y sabiduría que viene con los años. Esteban me miró con una expresión que no supe interpretar. Te has vuelto muy filosófica, mamá. He tenido tiempo para reflexionar, respondí simplemente. Cuando se acercaba el final de nuestra visita, abordé un tema que había estado rondando mi mente. ¿Qué pasará con la casa?, preguntó Esteban, anticipándose a mis pensamientos. No puedo volver allí, admití. Demasiados recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos. Estoy considerando venderla. Era el sueño de papá, comentó con cierta nostalgia. Esa casa representaba todo lo que él valoraba: estabilidad, tradición, respetabilidad. Y por eso mismo necesito desprenderme de ella, expliqué, para poder construir algo nuevo, basado en mis propios valores, no en los de Ernesto. Por primera vez en nuestra conversación, vi un atisbo de comprensión genuina en los ojos de mi hijo, como si, finalmente, lograra verme no solo como su madre, como la esposa de su padre, sino como una persona con identidad propia. ¿Dónde vivirás? Estoy considerando comprar la cabaña junto al lago donde me estoy quedando temporalmente. Es pequeña, pero suficiente para mí. Tiene una vista que trae paz. Esteban asintió, procesando la información. Suena bien, mamá. Un nuevo comienzo. El guardia se acercó, indicando que nuestro tiempo había concluido. Nos levantamos simultáneamente, enfrentando el momento incómodo de la despedida. Un abrazo sería apropiado dadas las circunstancias. ¿Un apretón de manos sería demasiado formal? Finalmente, opté por la sencillez. Te visitaré regularmente, prometí. Si quieres que venga, claro. Quiero,
confirmó con una voz que me recordó al niño que una vez fue. Tenemos mucho de qué hablar todavía. Mucho, coincidí. Cuídate, hijo. Mientras me alejaba por el pasillo, escoltada por otro guardia hacia la salida, sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El camino hacia la reconciliación verdadera sería largo y difícil. Quizás nunca llegaríamos a restaurar completamente lo que se había roto, pero habíamos dado el primer paso. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Siguiendo el consejo de Gabriela, contraté a un agente inmobiliario para vender la casa del Mirador. Sorprendentemente, encontró compradores casi de inmediato. Una joven pareja con 2 niños pequeños, ansiosos por establecerse en un barrio tradicional. El día que firmé los papeles de venta, experimenté una liberación casi física, como si cada recuerdo doloroso, cada secreto familiar, cada mentira y omisión quedaran sellados dentro de aquellas paredes que ahora pertenecían a otros. Con el dinero de la venta, compré la cabaña junto al lago y establecí un fondo fiduciario para Esteban, accesible únicamente cuando cumpliera su condena completa. El resto lo invertí siguiendo los consejos de Leonor, asegurando una renta mensual modesta, pero suficiente para mis necesidades. Mi nueva vida comenzó a tomar forma lentamente. Retomé la costura, no como profesión, sino como pasatiempo, creando pequeñas piezas decorativas que vendía en un mercado artesanal cercano. Cultivé un jardín de hierbas aromáticas que prosperaba en el clima húmedo junto al lago. Adopté un perro, un mestizo de edad avanzada que había sido abandonado, al que nombré Ernesto en un acto de irónica reconciliación con mi pasado. Las visitas a Esteban se volvieron regulares, cada 2 semanas, llevándole libros que solicitaba, escuchando sobre sus sesiones de terapia, dialogando sobre temas que durante décadas habían sido tabú en nuestra familia. Conversaciones dolorosas pero necesarias, como limpiar una herida infectada que finalmente comienza a sanar. 4 meses después de su detención, recibí una llamada inesperada de la prisión. Esteban había solicitado una visita especial, fuera del horario regular. Alarmada, acudí inmediatamente temiendo alguna mala noticia. Me condujeron a una sala diferente esta vez, más amplia y luminosa, con una mesa donde se habían dispuesto materiales diversos, papeles, lápices, fotografías. Esteban entró acompañado de una mujer de mediana edad, que se presentó como su terapeuta, la doctora Méndez. «Gracias por venir con tanta premura, señora Herrera», me saludó la profesional. Su hijo ha estado trabajando en un proyecto terapéutico importante y deseaba compartirlo con usted. Miré interrogante a Esteban, quien parecía nervioso pero determinado. «Es un árbol genealógico», explicó, señalando los papeles sobre la mesa, pero no uno normal. La doctora Méndez lo llama el árbol de patrones. Durante la siguiente hora, Esteban me mostró el intrincado diagrama que había creado, identificando patrones de comportamiento que se repetían a través de las generaciones de nuestra familia. El alcoholismo de su abuelo paterno, la rigidez compensatoria de Ernesto, mi silencio cómplice, su propia manipulación y resentimiento, todo conectado en un mapa visual de heridas heredadas. El objetivo, explicó la doctora Méndez, es identificar estos patrones para poder romperlos conscientemente. Esteban ha realizado un trabajo excepcional, reconociendo no solo cómo fue dañado, sino también cómo perpetuó ese daño hacia otros, principalmente hacia usted. Observé a mi hijo con nuevos ojos, viendo por primera vez al hombre que podría llegar a ser si continuaba por este camino de autoconocimiento y reparación. ¿Puedo añadir algo al árbol?, solicité tomando un lápiz. Con trazos cuidadosos dibujé una rama nueva que partía de mí, etiquetándola como valor para romper el ciclo. Luego otra que emergía de Esteban, nombrándola voluntad de sanar. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi lágrimas en sus ojos que reflejaban las mías propias. «No sé si algún día podrás perdonarme completamente», dijo en voz baja. «No sé si yo podré perdonarme a mí mismo, pero estoy intentando entender, estoy intentando ser mejor». «Eso es todo lo que podemos hacer», respondí, sintiendo una paz que creía perdida para siempre. Intentarlo cada día, ser mejores que ayer, no por otros, sino por nosotros mismos. Al regresar a mi cabaña aquella noche, bajo un cielo estrellado que se reflejaba perfectamente en el lago inmóvil, comprendí que había encontrado algo
que nunca esperé descubrir en medio de tanta traición y dolor, la oportunidad de un renacimiento, no solo para Esteban, no solo para nuestra relación, sino para mí misma. Blanca Herrera, la viuda del coronel, la costurera de vestidos de novia, la madre traicionada, estaba finalmente emergiendo como simplemente Blanca, una mujer de 67 años que contra todo pronóstico había encontrado el valor para reclamar su vida y escribir un nuevo capítulo cuando muchos pensarían que su historia ya estaba concluida. Queridos amigos del canal Abuela Recordó, hoy les he compartido una de las experiencias más dolorosas y transformadoras de mi vida. Cuando escuché a mi hijo Esteban decir por teléfono: «Te he transferido todo el dinero de mi madre a tu cuenta, cariño. Mañana nos largamos de esta vieja». Jamás imaginé que ese momento de devastación se convertiría en el inicio de mi renacimiento personal. Muchos de ustedes me han escrito preguntando cómo encontré la fuerza para enfrentar semejante traición. La verdad es que no fue un solo acto de valentía, sino una serie de pequeños pasos, cada uno sostenido por personas que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Leonor en el banco, quien sospechó de aquel poder notarial falsificado. Alberto, el amigo fiel que no dudó en ayudarme a tender la trampa que revelaría las intenciones de mi hijo. Domingo, mi vecino silencioso pero observador, que instaló aquellas cámaras discretas que documentaron todo. Cada uno de ellos me recordó que, a mis 67 años, no estaba sola ni indefensa. La noche de la detención, cuando vi a Esteban esposado frente a nuestra casa ancestral, sentí un dolor indescriptible mezclado con una extraña sensación de liberación. No celebraba su caída, sino mi propio despertar. Durante décadas había vivido a la sombra de mi difunto esposo, perpetuando patrones tóxicos sin cuestionarlos, permitiendo que el silencio cómplice destruyera lentamente nuestra familia. El descubrimiento del diario de Ernesto fue quizás el momento más revelador de toda esta odisea. Aquellas páginas amarillentas contenían la clave para entender cómo habíamos llegado a ese punto. Generaciones de daño pasándose como una antorcha envenenada. Mi esposo, intentando proteger a nuestro hijo de los traumas que él mismo había sufrido, terminó infligiendo nuevas heridas. Yo, intentando mantener la paz familiar, me convertí en cómplice de ese daño. Y Esteban, buscando venganza por lo que percibía como abandono emocional, recurrió a la traición más dolorosa imaginable. Pero mi historia no es solo sobre traición, es sobre redención, es sobre la valentía de mirar honestamente nuestros errores colectivos, es sobre atrevernos a romper ciclos destructivos, incluso cuando parece demasiado tarde. La venta de la casa familiar representó mucho más que una transacción inmobiliaria. Fue un acto simbólico de liberación de las cadenas del pasado. Mi nueva vida en la pequeña cabaña junto al lago no es una retirada del mundo, sino un avance hacia una existencia auténtica, elegida conscientemente, no heredada ni impuesta. Las visitas a la prisión, inicialmente dolorosas, se han transformado gradualmente en oportunidades de sanación mutua. El árbol genealógico de patrones que Esteban creó como parte de su terapia ha sido revelador para ambos. No nos excusa de nuestras acciones, pero nos permite entenderlas en un contexto más amplio, permitiéndonos trabajar activamente en no repetir los mismos errores. Cuando miro hacia atrás, veo que la traición de mi hijo, por cruel que fuera, me obligó a despertar de un letargo que había durado décadas. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. A mis 67 años, cuando muchos me considerarían al final del camino, he descubierto que estoy apenas comenzando. La edad no determina nuestra capacidad para cambiar, para crecer, para renacer. Cada amanecer sobre el lago me recuerda esta verdad. Mientras respiremos, tenemos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. Me dirijo especialmente a ustedes, queridas abuelas y abuelos que me escuchan. Quizás se sientan invisibles en esta sociedad que venera la juventud. Quizás crean que su valor disminuye con cada arruga nueva, con cada cabello blanco. Nada más lejos de la verdad. Nuestra experiencia, nuestra capacidad de perdonar, nuestra perspectiva única sobre la vida son tesoros invaluables. No permitamos que nadie nos convenza de lo contrario. Si mi historia les ha tocado de alguna manera, les pido dos cosas. Primero, suscríbanse a este canal Abuela Recordó.
Cada semana comparto reflexiones y experiencias que espero puedan iluminar el camino de otros. No se trata solo de historias dramáticas como la que he narrado hoy, sino también de pequeñas victorias cotidianas, de lecciones aprendidas, de sabiduría acumulada a lo largo de décadas. Segundo, compartan sus propias experiencias en los comentarios. Han enfrentado traiciones familiares, han tenido que reinventarse en la edad adulta. ¿Qué les ayudó a encontrar fuerza cuando todo parecía perdido? Sus historias no solo me enriquecen a mí, sino a toda nuestra comunidad. Y no olviden mencionar desde qué rincón del mundo nos están viendo. Este canal une voces de toda América Latina y España, creando una red de apoyo que trasciende fronteras. Les confieso algo, crear estos videos requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Investigamos cada tema cuidadosamente, consultamos con profesionales cuando es necesario, invertimos en equipos de grabación para ofrecerles la mejor calidad posible. Si valoran este trabajo y desean apoyarnos para continuar produciendo contenido diariamente, consideren hacer una donación a través de la función Gracias de esta plataforma. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite seguir llevando estas historias a más personas que quizás las necesiten tanto como nosotros necesitamos contarlas. También les invito a explorar videos anteriores del canal, historias como La herencia inesperada, Cuando mi nieto me enseñó a usar Internet o El amor después de los 70, han resonado profundamente con nuestra audiencia. Cada video está creado con el mismo cuidado y honestidad que caracteriza a Abuela Recordó. Antes de despedirme, quiero compartir una reflexión final. Cuando Esteban llamaba despectivamente vieja a su madre, sin saberlo estaba utilizando una palabra poderosa, porque ser vieja no significa ser débil o irrelevante. Significa haber sobrevivido, haber visto suficiente vida para reconocer patrones, para valorar lo esencial, para distinguir entre las tormentas pasajeras y los cambios que realmente importan. Esta vieja que les habla ha aprendido que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad, para establecer límites saludables, para exigir respeto. Nunca es tarde para desafiar expectativas, para romper moldes, para reinventarnos. Y sobre todo, nunca es tarde para perdonar, no como un acto de debilidad, sino como la manifestación más elevada de nuestra fuerza interior. Desde mi pequeña cabaña junto al lago San Roque, les envío un abrazo cálido. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por sus comentarios que siempre leo con atención. Gracias por formar parte de esta comunidad que celebra la sabiduría de los años. Nos vemos el próximo jueves con otra historia que espero toque sus corazones. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden siempre, nuestra edad no es una sentencia, es un logro. Nuestras arrugas no son imperfecciones, son el mapa de una vida intensamente vivida. Con cariño, esta es Blanca Herrera, recordándoles que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Si mi historia ha resonado en tu corazón, dímelo en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué harías tú en mi situación? Tu voz es importante para mí y para todos los que formamos esta hermosa comunidad de Abuela Recordó.